No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esos días las personas llaman al pecado como errores, como problemas. Pero yo mismo lo decía antes también, tengo este pequeñísimo problema o he cometido este error con esta persona o así. Pero la pregunta es, ¿seguimos pecando o ahora solo cometemos errores? Creo que en estos días se ha hecho muy normal llamarle al pecado errores o llamarles problemas. Ahora, este es un error gravísimo que nosotros estamos cometiendo, porque no podemos decir que un pecado es un error o un pecado es un problema. Tenemos que llamarlo tal como es. Tenemos que decirle, esto es un pecado que he cometido y tal como es. La palabra pecado poco a poco va desapareciendo del vocabulario del mundo, y no solo del mundo, sino que también dentro de las mismas iglesias. Hay muchos predicadores que ya no utilizan la palabra pecado y en lugar de ello utilizan la palabra error o utilizan la palabra problemas o problemitas. Así que se ha ido interrumpiendo, su peso ha ido perdiéndose en el transcurso de los días. Tal pareciera que la palabra pecado se va silenciando y es más bonito y más aceptado utilizar las palabras errores o problemas. Pero error, problemas o pecado ¿son la misma cosa? Por supuesto que no. Y nos vamos a enfocar en estas dos palabras, errores o pecados. No son la misma cosa. Hay una diferencia abismal entre ambas palabras. Error es algo en lo que tú te has equivocado y por lo tanto puedes corregirlo. En cambio, pecado es una violación a la ley y a la santidad de Dios. Y esto es algo que tú solo no puedes corregir. Así que podríamos decir que pecado es algo interno, pero errores son algo externo. Por ello nosotros vemos en el mundo ahora que muchas personas aceptan sus errores y lo dicen con gran estruendo, ¿verdad? Lo dicen con alegría, tengo este pequeño error, he cometido ese error. Y lo dicen así porque es más aceptable decir la palabra error que decir la palabra pecado. Entonces aceptar los errores viene siendo más fácil, pero aceptar los pecados no. Yo muchísimas veces he sustituido la palabra pecado y he utilizado la palabra error y no debería. Casi siempre las personas que utilizan la palabra error lo que tratan de hacer es no darse a conocer como una persona malvada, que una persona que ha violado la ley de Dios o ha menospreciado a su hermano, ha pecado contra su hermano. Entonces no se quieren ver como un objeto de maldad que ha cometido algo realmente malo. No quieren ser expuestos. La palabra pecado ofende a las personas, pero los errores no ofenden a nadie. Incluso si una persona comete un error, viene otra y le ayuda a poder corregir sus errores. Y le dice, no te preocupes, todos cometemos errores. Así que aceptar los errores viene siendo algo digno de gloria, podríamos decirlo así. Pero aceptar un pecado, poder decir, he pecado, viene el rechazo de todas las personas y comienzan a señalar. Por eso es que todo mundo prefiere aceptar sus errores, pero no sus pecados. Cuando te niegas a asumir tu pecado, lo que estás haciendo es evadiendo la responsabilidad que el pecado trae, porque has ofendido a Dios y has ofendido su ley. El orgullo del ser humano no le permite poder ser vulnerable, aceptar sus pecados y poder decir, yo he pecado. Pero la realidad, cuando no lo haces, es que siempre eres un pecador. Y para ello quiero leerles algunos versículos que hablan con respecto al pecado, para que podamos entender realmente lo peligroso que es ocultar el pecado o poder decir, estoy cometiendo errores y no estoy pecando. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, el versículo 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Así que el pecado es realmente serio. Si encubres tu pecado,
no vas a prosperar. El mensaje es muy claro acá. También en el libro de Ezequiel capítulo 18, el versículo 30 dice lo siguiente: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados, no permitas que tus pecados te destruyan. Claro, el Señor lo que hacía era evidenciar el pecado de Israel, tal como debe de suceder en nosotros mismos. El Señor nos llama a que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, no llamarlos como errores, no llamarlos como problemas, llamarlos como tal. Es un pecado. Si fue algo contra tu prójimo o contra Dios mismo, es un pecado. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos podamos arrepentir de estos pecados. Un error no tiene el poder de destruirte, pero el pecado sí lo hace. También lo que dice Hechos capítulo 3 en el versículo 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. El mensaje sigue siendo muy claro. Para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, podamos arrepentirnos de todos ellos. A lo que voy es que nosotros tenemos que ver que el pecado es algo realmente dañino. Destruye relaciones, destruye tu relación no solamente con Dios, sino que puede destruir tu relación con tu prójimo. Aparte de esto, lo que hace es lastimar a las personas, lastimar a Dios, porque Dios también es sensible. Dios siente cuando nosotros pecamos contra Él, cuando nosotros venimos y le ofendemos con cada uno de aquellos pecados que cometemos. Y no solamente Dios, sino que las personas mismas, nuestros prójimos más cercanos, nuestra familia, resulta dañada por nuestros propios pecados. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser cristianos responsables. Tenemos que tomar en cuenta el pecado que cometemos, responsabilizarnos de ellos, poder admitirlo, no solo delante de Dios, sino que también delante de nuestro prójimo, poder decirle a nuestro prójimo: he pecado contra ti, he hecho esto, esto y esto. Poder decirle a Dios también: Padre, he pecado contra ti, he hecho esto, esto y esto. Así que no podemos seguirle llamando a los pecados errores, porque no lo son. El pecado, como les dije, es algo interno y que solo Dios puede eliminar, puede limpiar. Pero los errores son algo externo que nosotros mismos podemos corregir. Así que no podemos llamar el pecado como error o como problema, porque no lo son. Tenemos que predicar y decir las cosas como son. Si este video ha sido de tu agrado, pues sería muy bueno que pudieras compartirlo con una persona que no conoce este mensaje y que puede ser de mucha bendición para su vida. Que el Señor te bendiga. Mi nombre ha sido Jaime Urrutia. Hasta luego.